Buenas a todos. Atentos porque tenemos hoy los datos oficiales de la recaudación del cine español. Importantísimo, ya hice un vídeo hace unas semanas con el director de cine Tinieblas González, en el cual nos decían sus declaraciones la mafia que había, cómo desviaban todo este dinero del erario público para manipularnos los procesos cognitivos tanto en cine como en series como en videojuegos. Vamos a ver los datos oficiales y lo mejor de todo es que tenemos que darnos cuenta de que no solamente nos manipulan los procesos cognitivos mediante estas producciones, sino que lo pagamos nosotros. Es decir, estamos pagando algo que nos perjudica gravemente. Así que vamos a analizarlo punto por punto. Atentos. El despilfarro del gobierno dedica 3.100 millones de fondos europeos a series, películas y videojuegos. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha anunciado una nueva fase del Plan España Hub Audiovisual de Europa. Según el alto cargo de los gobiernos socialistas, el Ejecutivo se prepara para desembolsar 1.500 millones de euros y consignarlos al sector a través de distintos instrumentos financieros con los que pretende aportar recursos e impulso a esta rama de la producción responsable de producir series, películas o videojuegos, entre otros formatos. Coincidiendo con la edición del Festival de San Sebastián, el gobierno organizó una jornada titulada Alianza e Inversiones para la Consolidación del Ecosistema Audiovisual Europeo. Dicho encuentro, tutelado por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, sirvió para que López anunciase esta lluvia de dinero para el cine español y el resto de industrias nacionales dedicadas a la producción audiovisual. Y dicen textualmente: en España siempre hemos tenido talento. Almodóvar, Buñuel, Víctor Erice, Carla Simón, Pilar Miró o muchas y muchos otros. Lo que faltaban eran los recursos, el impulso decidido. Ya, lo que faltaban eran los recursos. Mira si no tienen cara cuando los datos oficiales dan que siempre subvencionan con muchísimo más dinero de lo que luego recaudan, es decir, salen en pérdidas todos los años y aún así siguen financiando todo este chiringuito. Porque les conviene, y la Comunidad Europea, que comprende muchísimo mejor lo importante que es la manipulación de los procesos cognitivos de la población, por supuesto que lo va a apoyar. Continúa. Dice: vosotros, la industria audiovisual, sois los que conocéis los retos y los desafíos del sector. A lo que me comprometo es a tener la puerta abierta para vosotros, para que entre todos acertemos. Añadió a renglón seguido el ministro, que se mostró comprometido con la importancia industrial del audiovisual, pero por encima de todo, con su aportación clave en la generación de valores y el cambio de actitudes. Ah, claro. Entonces estás ya admitiendo que puedes generar valores y cambios de actitudes con las producciones cinematográficas. Y eso es simple y sencillo. Por aprendizaje vicario, ya lo sabéis. Aquí no siquiera están profundizando en la manipulación de los procesos cognitivos, que es algo mucho más profundo porque va a tus sentimientos, ya no directamente al aprendizaje vicario, simplemente por el hecho de ver a tu artista favorito hacer lo que a ellos les interesa que hagas tú en tu casa. Entonces continúa y dice: en total, 3.100 millones. El gobierno apunta al cine, pero también a las series de producción nacional. López ha destacado que en los 3 últimos años hemos aumentado un 93% el empleo en el sector audiovisual. Además, se ha prácticamente duplicado la producción, pasando de hacer 45 series al año en 2018 a 85 en 2022. España lidera hoy la inversión de las plataformas en el contenido original europeo entre los países comunitarios. Con estos datos, el integrante del gobierno de Pedro Sánchez justificó la consignación al sector de 1.500 millones de euros provenientes de la adenda del plan de recuperación con el que se canalizan los fondos europeos. Hay que tomar en cuenta que esta nueva fase se suma a una primera etapa que abarca el periodo 2021-2025 y que, según comunicó el gobierno del PSOE y Sumar, movilizó otros 1.600 millones para financiar películas, series, videojuegos, publicidad y otros proyectos audiovisuales. Ya lo veis que hasta la publicidad
se financia con fondos europeos. Imaginaros hasta qué punto saben que es importantísimo la manipulación de los procesos cognitivos y en general la manipulación de lo que pienses tú en tu casa. Y dice, la aprobación de este primer paquete fue justificada en base a 4 ejes: digitalizar, internacionalizar y atraer inversiones, mejorar los instrumentos financieros y fiscales con más ayudas e incentivos, disponer de más talento y capital humano y desarrollarlo, y mejorar el entorno regulatorio y administrativo, reduciendo las cargas que enfrentan al sector. Por tanto, la inyección de fondos europeos acumulada en el sector se encamina hacia los 3.100 millones de euros. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que se financia a pesar de que saben que dan pérdidas. Atentos. Las ayudas masivas al cine. Libre Mercado explicó el pasado verano que el cine español recibe en subvenciones el doble de lo que recauda en taquilla. Las ayudas a la industria cinematográfica subieron de 85 millones de euros en 2020 a 167 millones en 2023. Sin embargo, la recaudación siguió muy por debajo del monto asignado por el erario público y, en 2023, apenas alcanzó los 82 millones. En términos acumulados, los presupuestos generales del Estado derivaron 435 millones a la industria cinematográfica entre 2020 y 2023, pero la taquilla del sector para ese mismo periodo acumuló 239 millones de recaudación. Daros cuenta, siempre da pérdidas, pero en cambio se financia todo esto al máximo. Preguntaros, ¿por qué? Como decía el director Tinieblas González, es porque es un gran negocio. Y este negocio no solamente vale para enriquecer a todos los que se encargan de producir todo este contenido, sino que vale para adoctrinar a la población en lo que a ellos les interesa. De hecho, si os fijáis en las cifras, cuando se pasó a financiar muchísimo más todas estas producciones del dinero público nuestro, es precisamente a partir del encierro, cuando nos encerraron a todos para meternos miedo y que la mayor parte de la población se medicara voluntariamente. Digo voluntariamente porque metieron un montón de presión, pero ahora están en juicios y en los mismos escritos del gobierno están diciendo que ellos no tienen nada de qué responsabilizarse porque la población decidió administrarse la medicación voluntariamente. Así que no tienen derecho a reclamar por esa vía, porque realmente ellos no obligaron por ley, sino que te coaccionaron con muchísimas otras cosas. Entonces, ellos comprenden precisamente cómo manipular a la población y vemos cómo utilizarán todos los medios y desviarán todo este dinero para las familias encargadas y que logren que pienses como a ellos les interesa. Entonces, vamos a leer otra noticia importantísima. Atentos. Y dice: el cine español sigue dopado, el doble de ayudas públicas que de recaudación. Y dice, el cine español parece no levantar cabeza, ni la internacionalidad de directores como Almodóvar o Amenábar, o incluso las clásicas comedias familiares de Santiago Segura, no son suficientes para conseguir buenos resultados en taquilla. Las producciones hollywoodienses siguen triunfando por encima del mercado nacional. Hombre, por algo son las que tienen más primado negativo dentro. Continúa. En 2024 se recaudaron 82.270.231 euros, únicamente de películas españolas, gracias a los 12.986.185 espectadores que acudieron a las salas. Esto supone un aumento del 0,9% de los ingresos respecto a 2023, aunque el número de personas que han ido al cine es menor. 13.197.207 espectadores el año anterior. A pesar de este incremento en la taquilla española, cabe mencionar que en el 2022 se embolsó más dinero, 82.715.451 euros, y hubo más audiencia, 13.806.764. Tampoco mucha más audiencia.
que no llega ni a 500.000 espectadores, a más. Estas cifras son ínfimas si las comparamos con la recaudación total de la taquilla, incluyendo las producciones extranjeras. La venta de entradas de cine en 2024 ha resultado en 479,9 millones de euros, por lo que las películas españolas no suponen ni una cuarta parte de esta cifra. La producción más taquillera del año pasado fue del Revés 2, al igual que en otros países, con 45,5 millones de euros recolectados. La película española más vista fue Padre no hay más que uno 4, que consiguió recaudar 13,4 millones de euros. Una vez más, las comparativas son odiosas. El doble de subvenciones es lo que vamos a resaltar. Y dice, el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado apostar por la cultura nacional a lo largo de sus años de legislatura. Ha ido aumentando el presupuesto destinado a subvencionar el cine. De hecho, los últimos datos demuestran que se ha entregado el doble de subvenciones que el dinero que se ha recaudado en taquilla. En 2023, el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, ICAA, concedió 152.979.554,91 euros, de los que 167 millones presupuestados para la producción, realización y distribución de largometrajes y cortometrajes. Es decir, que esto supone casi un 40% más de lo que se destinó en 2022, que eran 95.514.184,9 euros. ¡Qué casualidad daros cuenta que se empezó a invertir muchísimo más a partir del encierro! Y dice, las cifras de 2024 aún no están disponibles, pero durante el año pasado el gobierno anunció varios paquetes de ayudas públicas de entre 30 y 60 millones de euros. Algunas de las películas que más subvención recibieron fueron La Infiltrada, con 1,2 millones de euros. Su presupuesto fue de más de 5 millones y en taquilla ha recaudado 8,1 millones. Es decir que estas películas, las que triunfan, aún tienen ganancias y se puede justificar. Y continúa, y la animación de Buffalo Kids, con 1,4 millones de euros, su presupuesto fue entre 12 y 20 millones, y en taquilla consiguió 5,2 millones. Así que podemos ver como incluso muchísimas producciones, aunque den beneficios, salen a pérdidas porque se gastó muchísimo dinero en la producción de la película, que ya os lo he demostrado muchas veces. Entonces es lo que debería de hacer que os preguntéis, bueno, ¿quién financia una película si no va a ganar dinero? Pues solo hay dos opciones. O eres un empresario al cual interesa meter publicidad en tu película, o eres una persona de las que gobierna en la sombra y le interesa que pienses como la película va a lograr que pienses, tanto metiéndote primado negativo como condicionamiento a lo largo de toda la película. Porque si no, decirme a mí, ¿quién va a financiar algo que no va a dar ganancias? La historia está en que tenemos los datos oficiales del gobierno, los tengo aquí. Pone los provisionales de 2024, en los cuales podemos ver claramente las películas y que pone que hay un total de 558 películas en las cuales interviene, digámoslo así, España, digámoslo así, en la producción. Entonces, de esas 558, las únicas que dan beneficio son las primeras. Después, cuando llegamos ya a las películas a partir de la 120, por ejemplo, ganan 12.000 euros. 2 millones de las antiguas pesetas. Imaginaros, no salen a renta para nada. Pero es que lo peor de todo es que si llegas ya, por ejemplo, a la 195, recauda 2.742 euros. 691 espectadores. Esto es completamente inviable. No te da ni para pagar al tramoyista que está llevando los cafés. Entonces, es completamente ilógico lo que hacen, a no ser que comprendas que con esto se manipulan los procesos cognitivos y también se desvían tanto el dinero de Europa como el dinero del erario público español directamente a estas familias que precisamente son tan importantes porque se encargan de la manipulación cognitiva de la población. Entonces, esto
Es increíble, porque si vamos a la parte de abajo, 558, la película, pone nosotros no nos mataremos con pistolas, que fue Filmax, la distribuidora, y dice que se lanzó el 17 del 6 del 2022. Y pone que no sé por qué está concretamente aquí en el 2022. Están todas las del 2024, 2023, 2024. Pero bueno, este es el recuento de... Aquí pone cine español acumulado en 2024. Entonces, no entiendo bien por qué hay algunas que son del 2023-24. Entiendo por qué entran en el año de ejercicio que van a recibir las subvenciones. Pero algunas incluso veo que son del 2021. Que vendrá a ser todo eso por el financiamiento que decían desde el 2020 hasta el 2025. ¿Os acordáis? El periodo en el cual iban a dar las subvenciones. Bien, la historia está en que, si vemos la 558, podemos ver que recaudó 2 euros y su espectador fue 1. Si vamos y subimos un poquito más, ¿sabes? La 547, podemos ver la 547 que recaudó 15 euros. Si vamos a la 506, recaudó 66 euros y la vio 22 espectadores. Es que ¿cómo vas a movilizar a tantísima gente para la producción de una película y que te dé estas cifras? Que llegas a la 420 y ganó 223 euros. ¿Pero qué haces con 223 euros? Si solo vestir a un personaje medianamente decente para que dé el pego de la época en la que está, te cuesta bastante más que 223 euros. Es que es una locura. Entonces es cuando te das cuenta de que es una industria que necesita mantener ahí para manipular los procesos cognitivos de la población. Y lo tenemos clarísimo. Las declaraciones de Tinieblas González son sentencias puras. Es una gran persona. Para mí Tinieblas González es uno de los directores más valientes que hay en nuestra época. Os lo digo así de claro, porque se atrevió a decir toda la mafia que hay detrás de esto. Y como si además abres la boca y te atreves a decir que no a todo este juego de robar dinero del erario público para que luego tu película ni aparezca en pantalla, que casi no la miren ni 30 personas. Si no participas en este juego, pues entonces te largan y no te vuelven a conceder subvenciones ni nada. Entonces, fijaros hasta qué punto la producción de contenido audiovisual está corrompida. Hasta estos niveles, que estos son datos públicos que puede cualquiera cotejar a día de hoy. Simplemente tenéis que entrar en Google, ponerlo y vais a ver los presupuestos de cada año que te pone todas las ganancias y esto contabilizado por el gobierno. Entonces, decirme a mí, si esto no da dinero, ¿por qué se financia tantísimo? Es lógico, porque manipulan los procesos cognitivos de la población. Y, daros cuenta, nosotros los autónomos, se nos quita casi el 50% de todo lo que generamos al año. No es ya que no nos den subvenciones casi, ni que aún por encima tampoco recibamos, digámoslo así, beneficios fiscales como reciben todas estas productoras. Sino que aparte de eso tenéis que pensarlo bien y decir, vale, pero si hay un montón de sectores, como por ejemplo los autónomos, en los cuales se podría bajar la cuota a menos de 300 euros al mes simplemente por ser autónomo, y ser como en Francia, pagar 50 euros, es decir, algo normal, no que cada mes 300 euros, que muchísima gente no tiene ni para pagar la cuota de autónomo. Es tristísimo, y cuando lo ves, todo esto dices tú, vale, ahora empiezo a comprender por qué se financia a estas personas y en cambio a las personas que están dando un montón de ganancia al Estado y a la recaudación del dinero público que es para todos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos enteramos de todas estas tramas. Entonces esto es solo un ápice de todo lo que ocurre de corrupción, porque realmente 3.100 millones... es muy poco en relación a todo lo que roban con todos estos entramados los políticos aquí en España. Y luego, cada país tiene lo suyo, sus robos y su financiamiento de las logias, lo sabéis, porque ellos se llevan siempre una parte. Así que dicho esto, espero que os gustara el vídeo, que sigamos investigando por esta línea. Sé, y estoy llevando ahora la investigación a que Italia y Francia, los números de Italia y de Francia, también dan a pérdidas. Es decir, que esto no es solo en España, este entramado de robar el dinero del erario público
para pasárselo a las familias que se encargan de manipular los procesos cognitivos mediante las series, películas y también videojuegos, pues es algo que se hace en todos los países. Así que tenemos que estar atentos y ver cómo poco a poco vamos educando a la población para que se dé cuenta de estas cosas, porque es una vergüenza. Dicho esto, espero que os gustara el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!